Bueno, como decía el doctor, vamos a entrar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Aquí José Luis Mayorga, ¿tiene alguna pregunta? Adelante, José Luis. Tienes, El micro. activa tu micrófono, José Luis. Perdón, sí lo tenía apagado para no ensuciar la voz que estabas en tu presentación. Sí, te Muchas gracias. comentaba que primero ahí, antes de hacer una pregunta, te quiero felicitar por tu presentación. La verdad, muy objetiva, muy demostrativa de todo lo que han ustedes participando, pues, en el IMIC, a lo largo de la historia del IMIC, desde el 2004 que se fundó este comité técnico. Y bueno, mi primer comentario más que pregunta es invitarte a que participen como comité técnico en nuestro convención nacional. Ya la tenemos por allí en proceso, estamos trabajando en ella. Va a ser del 27 al 29 de noviembre. Y dentro del programa técnico estamos considerando trabajos muy específicos para los comités técnicos. Entonces, más que nada es invitarte a que participen y pues así como con la calidad de los trabajos que han estado presentando, también nos presenten un buen trabajo durante esta convención. Definitivamente es uno de los temas que más nos han solicitado las secciones estudiantiles con las cuales estamos trabajando ahorita en esta administración. Y muchas de las solicitudes de las secciones estudiantiles es que cuando ya están a punto de salir de la carrera, tienen varios problemas, digamos, primero para poder hacer su tesis, conseguir trabajos interesantes y que realmente se puedan aplicar en la industria. Hay un gran problema porque no hayan la manera de tener ese networking con las asociaciones industriales. Nosotros nos hemos tratado de acercar a la NIC, a la Canacintra y a muchas veces, pero también tenemos mucho problema para que nos den los directorios. Ujú. Y más ahora con toda esta situación de la protección de los datos, protección personales. Entonces, cada vez nos dificultan más el poder tener esos directorios. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo podríamos facilitarle a los estudiantes, sobre todo los egresados, que tengan esa facilidad Ujú. o esa posibilidad de contactar a la industria para que puedan hacer sus prácticas profesionales y sobre todo el inicio de su actividad en la industria, ¿no? Sí, claro que sí. Aquí le puedo contestar que mi punto de vista es que, obviamente, ya mencionó usted los obstáculos que hay para dirigirse directamente a una empresa. No es tan sencillo. Pero sí, vamos a suponer que por facultad, una universidad puede contactar a tal directivo. Y sí, obviamente, me tocó ver en industria que o iban a la industria o viene el directivo de la universidad. O sea, simplemente una reunión de trabajo puede ser donde se explique que hay una inquietud, se arma un proyecto de decir tantos números de estudiantes, en qué nos puedes apoyar y darles a conocer los beneficios. O sea, van a tener mano de obra, obviamente pueden tener, digamos que una retribución básica económica para el estudiante en su formación, pero recibir mucho. Me acuerdo que cuando yo estuve haciendo proyectos, llamaba a estudiantes para que nos hicieran macros, ajá, en la computadora, porque son buenísimos en eso y con eso podíamos simular y ahorrar muchísimo tiempo en lugar de medir, simplemente con los datos crudos se obtenían conclusiones, por ejemplo. Entonces sí, es armar un proyecto Inge, yo lo veo así, tangible, y aquí lo veo que debería ser regional. Pues queremos abarcar todo, va a ser un poco difícil porque, como dice usted, muchas puertas están cerradas. Pero si nos vamos a nivel regional, digamos Puebla, es Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, etcétera, pues podemos ir empezando con los directores regionales a decir, a ver, tenemos este proyecto, ¿qué vamos a hacer? Una sola persona no lo va a poder lograr, pero si entre todos va a salir algo necesariamente, Inge. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Sí, gracias, Vamos a Inge. considerarlo y establecer ese networking que tanto hace falta con las secciones estudiantiles y con las universidades, obviamente. Sí, se lo agradezco mucho, Inge. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para el doctor?
Adelante, tocayo Juan Bautista, adelante. Sí, buenas tardes, tocayo, y buenas tardes, doctor Enrique. La verdad que muy buena presentación y conforme bajo lo que comentaba por aquí nuestro querido presidente José Luis Mayorga, también yo tenía una duda al respecto sobre este apartado de las prácticas profesionales y todo esto lo relacionado con la industria y estudiantes. Y esta pregunta que le quiero consultar va un poquito más sobre la parte de las secciones estudiantiles conforme al Consejo Nacional Estudiantil, debido a que, por ejemplo, nos gustaría vaya a formalizar convenios con las industrias por parte del Consejo Nacional Estudiantil para que no solamente como tal las facultades de ingeniería química puedan tener como esa estrecha relación o los profesionistas, sino que a su vez nosotros también podamos tener como esa relación estudiante-industria dentro del Consejo Nacional para poder darles apertura a los chicos que puedan tener estas estancias académicas o validación de prácticas profesionales y pues nos gustaría saber cómo podríamos estrechar esa colaboración en base a la comunicación que pudiéramos hacer para que fuera efectiva. Claro que sí, Juan. Ujú, muchas gracias. Sí, tienes mucha razón. Obviamente yo también fui alumno y tuve esa necesidad de ir a una industria y sí, tuve suerte y sí fui. Y en esa industria pues entré a trabajar porque hubo la oportunidad, pero no siempre se da. A veces sí, a veces no. Pero sí, exactamente ustedes como estudiantes son el potencial futuro tanto del país como del IMIC y de lo que quieran. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros que ya pasamos por ahí, pues darles todo el apoyo necesario. Darles todo el apoyo no quiere decir, a ver, vete a esta industria y te van a recibir. No va a ser posible, porque obviamente hay que armar el camino. Muy bien, hay que construirlo. Entonces, para eso, pues aquí sí te voy a decir, necesariamente la industria pues se va a dirigir con los directivos. Eso es innegable, porque obviamente a nivel convenio se firma, digamos que el director o el rector, vamos a suponer, con la industria. O sea, así lo tomemos como un convenio, es así. Y luego eso ya va permeando y ya va con los canales adecuados que son ustedes. Pero obviamente ustedes son el motivo, ¿sí? No es que decir, a ver, me olvido de ellos, no, para nada. Pensando en ellos, se tiene que armar ese vínculo a nivel alto, en la mayor jerarquía, en la universidad, y después eso va a bajar que todos estemos en la misma sintonía. Eso es lo que tenemos que trabajar. Ahora sí, o sea, para empezar, eso, hacer conscientes, incluso por universidades, de este proyecto, el interés del estudiante. Ustedes pueden promover, el estudiante tiene mucha voz, tiene mucha fuerza. Entonces, si ustedes se organizan adecuadamente y se arma una propuesta, se presenta a la directiva y al nivel adecuado y a su vez como universidad ya va con el industrial. Incluso nosotros le podemos sugerir, vete con esta industria o vete con la otra. Simplemente usted está haciendo su papel de responsabilidad. ¿Sí? Eso podemos hacer de momento. Ok, muchas gracias. Gracias. Tenemos dos preguntas más, uno de Armando Landa y otro de Juan de Dios Mastachi. Y con eso yo creo que concluimos esta presentación, porque acuérdense que tenemos otra presentación también del Comité de Metalurgia. Entonces, adelante Armando con tu pregunta. Muy amable, Juan. Bueno, quisiera aportar un poco a la brillante exposición de Enrique, ¿verdad? Con Sí, respecto gracias. a pues, todas las oportunidades que se presentan para colaborar, vamos a decir, para entrar en la vida profesional de los recién graduados, que los estudiantes están viendo en dónde se pueden desarrollar. Me parece que es interesante un punto donde me tocó participar en toda mi vida profesional. Estamos hablando, básicamente, Enrique, de aportar a tu plática que tenemos un área de desarrollo profesional completo, ¿verdad? Desde prácticas profesionales hasta una carrera entera, dentro de la promoción, desarrollo, pero sobre todo lo que viene siendo, yo le llamo ingeniería de aplicación. Ingeniería de aplicación, antes se le llamaba ventas. Yo terminé mi carrera en el 66, trabajé en fundidora un año y detrás de fundidora me ofrecieron una oportunidad de trabajo que me la vendieron muy bien y me incorporé en Honeywell. Ujú. Cuando entré a esa profesión, es decir, a esa actividad de ventas, se llamaba, era yo vendedor de Honeywell,
pues no faltó el buleo, ¿verdad? De parte de mis compañeros, mi familia y todo. ¿Cómo tantos años de estudiante para meterte a ventas? Pues me aguanté, yo ya tenía buena visión de lo que era Honeywell. Entonces, ahora yo le llamo ingeniería de aplicación, porque se requiere entender los dos lados de la situación, es decir, el lado del fabricante o proveedor y el lado del usuario. Es una ingeniería de aplicación que requiere los dos conocimientos, ¿verdad? ¿Qué estás ofreciendo y para qué sirve y cómo se usa y todo eso? Entonces estamos hablando de ingeniería de aplicación de tecnología, de plantas enteras, de equipos de proceso, equipos auxiliares, desde las plantas de tratamiento de aguas hasta las termoeléctricas mismas o plantas de ósmosis inversa. Estamos hablando de materias primas, ¿verdad? Pero también estamos hablando de productos intermedios que ya requirieron un paso anterior de que alguien aplicara la ingeniería y se desarrollara con un comprador o con un usuario, vamos a decirlo así, en materias primas y en productos intermedios. Estamos hablando de muchos servicios que requiere la ingeniería química misma y que requieren los proveedores, los fabricantes, los usuarios de los productos. Estamos hablando también de lo que le llamo yo ingeniería de aplicación y que se conoce todavía como mercadeo o mercadotecnia, ventas, y que requiere todo eso, ingenieros químicos que sean capaces de dar capacitación específica sobre los productos, sobre las plantas, los equipos, y desde luego participar activamente en arranques de plantas, en arranques de equipo, en arranques y pruebas de productos químicos, de productos intermedios. Y finalmente, pues el siguiente, digamos, campo, pues es el de la educación, ¿verdad? Me tocó la suerte de que el ingeniero químico que era el director de mi facultad, cuando se entera de que estoy en Honeywell, me pide que dé la clase de control de procesos. Me quedé 20 años en la facultad impartiendo esa materia. Control de procesos. En aquel tiempo hablábamos de control de dos posiciones, P y D, el diagrama clásico de entrada de las materias primas, las válvulas de control, todo aquello. Y ahorita ya eso, no sé dónde quedó. Ya realmente ignoro cómo está la situación. Pero es el genérico, Enrique, el campo completo de lo que ahora le llamo yo ingeniería de aplicación. Es un terreno muy bonito, muy fértil y muy productivo. Yo tuve la fortuna de separarme de Honeywell, empecé mi propio negocio y me multipliqué en muchas actividades que le comenté a Juan antes de que empezara la conferencia, de que me dediqué mucho tiempo a recuperar metales, reciclar metales de todos los tipos. Así que es una invitación también a los muchachos para que desde ahorita, sin dejar de trabajar para una empresa, cualquiera que sea, también enfoquen las posibilidades de convertirse en empresarios, en independientes. Y desde luego, ya uno solo es difícil. Hay que trabajar en equipos, hay que reunirse con compañeros, hay que estudiar más y aprender más y sobre todo entender que un instituto como el nuestro es un lugar en donde se establecen relaciones de por vida, amistades de por vida y que ayudan definitivamente a la profesión, a nuestra profesión como ingenieros químicos y como ingenieros de todos, de todo. Así que ese es el comentario, Enrique. Juan. Muchas gracias, muy valioso. Gracias. Lo contacto Gracias. para abundar al respecto posteriormente. Adelante, Juan de Dios. Gracias, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Hace rato tuve un problemilla por aquí con la red, pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí se Sí, escucha. sí, todo bien. Muy bien, bueno, pues igual me uno a la felicitación al doctor Enrique. Felicidades, es un tema, bueno, pues apasionante para nosotros, ingenieros químicos, ¿no? Y para, como luego le hemos llamado, con unión química, la química nos une y ese es creo que es el punto más importante. Yo quisiera que hiciéramos extensivo una invitación pues ahora aquí a los que estamos presentes obviamente, pero a todos nuestros socios para que precisamente pertenezcan a este comité técnico, química, metalurgia, o a cualquier comité técnico de los que existen, que ya tenemos varios webinars que se han presentado. Me parece una excelente iniciativa de Juan y de José Luis, pero hay que
darle más, o sea, la promoción es padre, pero también invitarlos a que se unan a los comités. Esa es una. Y Enrique, ¿qué recomendación le podríamos hacer? ¿Le podrías hacer? eh, Estoy ubicándome, por ejemplo, en la región de Coatzacoalcos, viene ahí el proyecto del corredor interoceánico, que va a haber empresas, que va a haber clústeres, y la idea es de que pueda haber movimiento de muchísimos productos a través del istmo de Tehuantepec, de Coatzacoalcos a Salina Cruz y viceversa. Ahí muchas instituciones, ahí que universidades, institutos tecnológicos que imparten la carrera de ingeniería química siempre han sido muy participativos, como CEIMIX y el IMIC igual, y para que precisamente a través de pertenecer a este comité técnico, ahora sí hablemos de química, eh, y lo que mencionaba y recomendaba Armando también de ser empresarios, en fin, creo que vale la pena que también enfoquemos hacia esa parte ahorita como IMIC, hacia esa parte del país por el proyecto eh, que se está promoviendo, y creo que vale la pena pues que los invitemos. Y qué recomendaciones les podrías dar a los ingenieros, a los estudiantes y a los recién egresados de ingeniería química en esa zona del país. Sí, Gracias. claro, muy bien. Sí, pues ahí básicamente lo importante es estar bien comunicados. Y el IMIC exactamente es una plataforma de comunicación donde podemos recibir información del estudiante, del empresario, de la universidad. Exactamente, es un foco neutral porque el IMIC no tiene un objetivo de lucro. Entonces podemos ser el centro, la interfase, y poder entonces hacer esos acercamientos con las industrias, crear proyectos, simplemente nosotros ser el centro de recepción y de envío de proyectos estudiantes para que encuentren un lugar en esas empresas y obviamente trabajar con un proyecto. Pero muchas gracias por mencionarme este proyecto para también empezar a buscar información al respecto y ofrecer algo más directo y concreto a nuestros estudiantes y a nuestros investigadores. O sea, todos podemos participar en estos proyectos. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Muchas gracias, Enrique, por tu participación. De verdad, agradezco la muy buena presentación que hiciste y vamos a dar paso ahora al siguiente comité, que es el Comité de Metalurgia, que está presidido por el doctor Luis Manuel Aque. Eh, Creo que por ahí ya andaba el doctor Keck porque él entró un poquito tarde por cuestiones laborales, pero bueno, sí, ya lo veo por acá. Entonces, doctor, si gusta montar su presentación y mientras yo hago aquí algún anuncio también para comentarles que el próximo julio 17, pues es el quinto webinar de los comités técnicos y bueno, en ese momento intervendrán el Comité de Administración, Economía y Finanzas que preside el ingeniero Fernando Báez, que también lo vi por aquí, y el Comité de Educación que preside el doctor Fernando Barragán. Entonces, pues es el julio 17, ahí para que lo apunten en sus agendas. Y bueno, creo que ya está montado, ¿verdad, doctor? Sí, no sé si ya se pueda ver la pantalla. Bueno, sí, ya se ve. Bueno, Ok. rápidamente hago la presentación del doctor Luis Manuel Aque, el cual obtuvo su licenciatura en Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Campeche en el año de 1997. Después obtuvo el grado de maestro en electroquímica en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, en el año del 2003. Y posteriormente obtuvo el grado del doctor en Ciencias en Metalurgia y Materiales en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, SIQUIE, del Instituto Politécnico Nacional en el año del 2010. En el año 2006 ingresó como investigador en el Instituto Mexicano del Petróleo, IMP, en el programa de Ingeniería Molecular.
y actualmente el doctor Keck trabaja en la gerencia de tecnologías de logística y ductos. Desde el año 2006-2024 ha colaborado en alrededor de 35 proyectos de investigación facturables y de capacitación. También ha sido asesor de estudiantes de diferentes escuelas con especial importancia en prácticas profesionales, servicio social y colaboraciones para titulaciones de alumnos inscritos en los institutos tecnológicos regionales del sur de México. Sus actividades de investigación se han enfocado a corrosión y electroquímica de diferentes tipos de materiales metálicos expuestos a diferentes tipos de ambientes presentes en la industria petrolera. Ha participado en proyectos del IMP relacionados con energías renovables y transición energética. Es autor y coautor de 26 derechos de autor, 10 patentes mexicanas, 4 patentes internacionales y alrededor de 28 artículos publicados en revistas internacionales, y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Pues adelante, doctor Kej. Bueno, pues antes que nada, pues les agradezco muchísimo que me hayan tomado en cuenta para pertenecer a este comité de metalurgia. Y este comité pues es nuevo para lo que yo he estado escuchando dentro del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y principalmente para mí, ¿ok? Entonces, prácticamente esta plática va a estar asociado principalmente al conocimiento que hemos adquirido entre los diferentes tipos de transición energética que ahorita se está tomando en cuenta en el IMP y lo que tengo de conocimiento sobre electroquímica. Me voy a enfocar más o menos en eso. Y es parte de lo que la compañera que nos ha mandado la invitación. Tomé, bueno, tuve el valor de tomar esas preguntas y esas palabras que tiene ahí en la invitación sobre un panorama general del campo en el que este comité de metalurgia está enfocado. ¿Cuáles serían los retos, las soluciones, qué son, cómo funcionan y sus funciones? Todos esos se van a abordar en 4 temas de interés, pues que prácticamente es el objetivo, propósitos, los integrantes, el plan de trabajo del comité, y aquí sí es una manera de poder impulsar al menos 2 cursos que aquí estamos considerando, y dentro de esas, pues hay 2 ejemplos que les quiero compartir. Dentro de el comité de metalurgia, el objetivo pues es la difusión de todo lo relacionado a los materiales, sean minerales o metales, y su transformación, principalmente aparte del interés económico industrial que en este pasado seminario aquí el comité de química tomó mucho en cuenta el ámbito industrial. En este caso personal, en mi caso muy personal, no estoy tan enfocado al sistema industrial, sino que al tema de investigación. Eso es lo que aquí en este comité, igual con los participantes del mismo, queremos compartirles. Y el propósito, pues, es impulsar precisamente cursos, sea en línea o presenciales, tanto a profesionistas como al público en general, participar en foros, la divulgación o difusión de los fenómenos de tipo metalúrgicos a nivel laboratorio. Prácticamente eso es lo que aquí les puedo compartir de conocimiento. Los participantes del comité de metalurgia somos al menos 6. Claudia Ramos, que está como secretaria, José Antonio Puente, Abel Francisco, Aranza Ovalle, Francisco Magaña y su servidor. Prácticamente veo que del 1 al 5, esos compañeros tienen una amplia experiencia y están, de hecho, en el Grupo México. He
tomado en cuenta algunos, como por ejemplo Abel Francisco, tiene muchísima experiencia y lo que aquí nos toca es intentar acercarnos a ellos por su alta experiencia en el campo industrial y poder compartir esas experiencias entre ese mismo comité y también pues se intenta considerar o no sé, tomar en cuenta algunos otros alumnos que no sean de la Ciudad de México. Yo me estoy enfocando más a la provincia, por ejemplo, a Campeche, para que este grupo pueda crecer y esperemos que así sea. Del plan de trabajo tenemos al menos 5. El primero ya lo hemos hecho, que sería pues prácticamente la actualización de pues los datos personales de los 6 participantes dentro del comité. El segundo fue prácticamente elaboramos una presentación y también elaboramos un trabajo en extenso, del cual nosotros estamos interesados, junto con el apartado del número 5 que ven ahí, es difundir este trabajo en extenso que tenemos. Más adelante les voy a mostrar el título y todo. También miren, en el número 3, que sería la difusión, ese es prácticamente lo que se pretende para tomar en cuenta esos cursos que tenemos preparados o talleres. Eso es lo que está pendiente para promoverlo dentro del LIMIC. En la difusión, esto sí es importante para mí. He estado yendo al Tecnológico de Campeche y hasta el día de hoy he captado a 12 alumnos. Una se llama Paula de Jesús Góngora Álvarez y el otro se llama Adrián Alfredo Ramírez Chuc. Ellos prácticamente, así como lo he entendido hasta el día de hoy, ya han sido aceptados en el IMP para hacer sus prácticas profesionales. Y ahí yo les prometí, creo que van a empezar el 15 de julio. Y yo les dije que cuando lleguen les voy a inscribir para que se puedan afiliar al IMIC y que ellos puedan formar parte de esta comunidad y no solo pertenecer a metalurgia, pueden pertenecer a las otras áreas que tiene aquí este importante instituto. Prácticamente ese sería el plan de trabajo del Comité de Metalurgia. Este es dentro del plan de trabajo, el trabajo en extenso que ya tenemos preparado y el título se llama La química y la ingeniería química en la metalurgia y estamos prácticamente los 6 participantes del comité. Prácticamente este tema de manuscrito en extenso se está enfocando a la hidrometalurgia y a la electrometalurgia, ¿ok? Los temas que aborda este manuscrito, pues es una breve descripción desde el origen de los elementos, de dónde vienen. Ya sabemos que están en la Tierra y se pueden identificar, pero tiene un origen. Y eso es lo que estamos describiendo en ese trabajo. También la relación de la química, la ingeniería química y la metalurgia extractiva, unas técnicas de caracterización, las condiciones experimentales de un estudio electrometalúrgico y electroquímico, los resultados y las conclusiones. Prácticamente eso es lo que tiene el trabajo en extenso y lo que sí queremos difundirlo dentro sea en cursos o sea ese trabajo en extenso para creo que tengo entendido que el IMIC actualmente ya activó este, es, creo que es un libro, no entiendo muy bien, bueno, pero al rato me pueden apoyar, pero se puede difundir ese trabajo en extenso. Estos son los temas que estamos promoviendo. El primer y el segundo curso son los más adecuados. El tercero, eso prácticamente es lo que hemos estado aprendiendo hasta el día de hoy en el IMP. Cómo extraer los minerales de interés. Prácticamente lo enfocamos mucho al área de la investigación y lo voy a comentar. Prácticamente es como extraemos el litio. Eso fue lo que nos encargó nuestro director general. Eso
bueno, lo dejo para no tener ningún conflicto de interés, pero al menos el curso 1 y 2, yo creo que sí sería muy interesante que aquí el compañero Juan, el ingeniero Juan, pueda poder apoyarnos para que se puedan dar estos cursos o taller en su caso, que sería la diferencia entre metalurgia, que sería minería, y la metalurgia de los materiales metálicos, que son dos temas totalmente diferentes, pero tienen un mismo principio. ¿Ok? Ese es lo que hemos estado preparando en este curso. El segundo es lo que les voy a compartir así de manera muy breve, que sería la hidrometalurgia y la electrometalurgia, que también está prácticamente un 70% de preparado este curso, si es posible que se pueda impartir. En esta diapositiva les presento prácticamente es un esquema general de lo que aborda la metalurgia extractiva, desde cómo obtener los minerales o metales, por ejemplo, el oro, por medio de diferentes procesos. En los minerales, por ejemplo, pueden utilizarse el calor y a ello se le llama pirometalurgia o por medio del uso de medios acuosos, por ejemplo, agua, que en este caso es la hidrometalurgia, o procesos en donde se toman en cuenta o se utiliza la corriente eléctrica para extraer esos tipos de elementos de mucha importancia o de interés económico. Todos ellos tienen diferentes procesos, del cual cada uno es muy interesante, por ejemplo, para recuperar algún material que está dentro de algunos minerales que en general abundan en la tierra, que son los silicatos, que son óxidos de silicio, y pueden estar combinados con otros elementos, mayormente de aluminio, de calcio, magnesio, hierro, etcétera, etcétera. A eso se le llama pirometalurgia, y de ahí todos los procesos abordan esos temas hasta llegar a su purificación. En el caso de la hidrometalurgia se pueden utilizar esos tipos de procesos para extraer los minerales o los elementos de importancia por medio, uno puede ser por tratamientos químicos, usando químicos en sí para extraerlos, o el uso de agua, que sería solamente la extracción selectiva, es disolver selectivamente el mineral, que es lo que en nuestro caso pudimos aprender desde hace un año ahí en el Instituto Mexicano del Petróleo. En el caso de la electrometalurgia, para los minerales que se ocupan ahorita, por ejemplo, los compañeros del Grupo México que forman parte de este comité, ellos tienen una amplia, pero amplísima experiencia en este tipo de proceso porque pueden llegar a refinar los diferentes minerales, pueden recuperarlo desde la roca, formar la arcilla y obtener el mineral de interés. Pero aquí en este caso voy a tomar en cuenta el ejemplo 1 y el ejemplo 2, ¿sí? Para compartirles de manera general qué es lo que nosotros podemos abordar y tratar de apoyar y también de captar estudiantes que puedan formar parte de este comité y que pues no se quede empolvado a toda esta información, sino que los nuevos que vengan puedan continuar con este tipo o este comité tan importante. En esta diapositiva solo estamos generando pues un ejemplo de cómo se pueden obtener los minerales a partir de los diferentes yacimientos. Ya sabemos que los yacimientos pueden estar a cielo abierto o pueden estar en túneles, ¿ok? Y ahí pueden tomar en cuenta el concepto de un mineral, que sería, es una sustancia que tiene composición química, tiene diferentes tipos de elemento, puede ser un sólido orgánico, también pues, son agregados minerales, sí, tiene muchos tipos de términos
que en sí lo enfocan a diferentes composiciones de elementos y que de esos elementos vienen a través de diferentes rocas o, pues en el caso de rocas, se define como un material sólido que está compuesto con diferentes tipos de minerales o elementos complejos o no complejos. Y de ahí viene ya el término de una arcilla, que es la partícula más pequeña de una roca, por ejemplo. Y esa se puede determinar, pues, de una roca sedimentaria, pues son agregados. Generalmente es como le había comentado hace unos momentos. Esos tipos de rocas son silicatos, son los óxidos de silicio con las diferentes presentaciones que ustedes pueden imaginarse, y eso es dentro de las cuales se encuentran unos elementos más pequeños con menor concentración o menor proporción que los silicatos, y eso es lo que hace un poco difícil la extracción de aquel elemento, por decirlo así, elemento crítico. Por ejemplo, si se quiere extraer aluminio dentro del silicato, debe de tener un proceso. El caso del cobre es ampliamente conocido. En el caso de nosotros, que sería abordar el tema del litio, sí ha costado, parece fácil, pero no lo es. Pero esto es parte de lo que se puede tomar en cuenta aquí dentro del Comité de Metalurgia. ¿Ok? En otros términos, se encuentran algunos minerales en los salares. Generalmente están compuestos de mucho cloruro, porque son salares, tienen sales y tienen otros tipos de elementos que pueden ser magnesio, calcio, carbonatos, pero dentro de ellos también, como los que están en los países de Chile, Argentina y Bolivia, tienen litio. ¿Ok? Ya, dentro del cuadro que ven aquí abajo, donde dice montaña, ese sería más o menos una representación característica de lo que obtenemos del yacimiento, desde la roca hasta llevarla a triturarla, tamizarla y otros tipos de procesos para alcanzar un polvo. Y el polvo, ese polvo más fino, es la partícula más pequeña de la roca, y a ello se le puede llamar arcilla. Pero acordémonos, la arcilla generalmente está compuesto por silicatos, que eso abunda en todo el mundo. Prácticamente del 70 o 80% son silicatos, pero dentro de esa estructura cristalina del silicato tienen los elementos que se llaman elementos críticos o de interés económico, y son elementos que tienen concentraciones muy pequeñas, que es lo que hace un poco difícil su extracción. Por eso les comentaba hace unos momentos, parece fácil, pero no lo es. Pero este es la importancia de la aplicación de la investigación para obtener información o procedimientos de cómo extraerlo de mejor manera. Vamos ahora a enfocarnos al ejemplo 2, que prácticamente esto es el uso de, pues, un medio acuoso. Puede ser un contaminante, en este caso utilizamos un agua residual, y utilizamos la electroquímica, que es la electrometalurgia, para mejorar o para solucionar un problema hídrico. Esto es lo que aquí en realidad sí me hizo, pues, un tema de mucho interés, y se los comparto por si gusta aquí el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos promover este procedimiento, porque yo considero que es interesante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de ahí podemos explorar desde un yacimiento. En los yacimientos también se puede encontrar minerales de interés económico. Cuando sacan, por ejemplo, los lodos de los pozos, debe de traer elementos muy interesantes. En una mina, no se diga, y durante la producción, que serían un proceso, vamos a hablar de una refinación, el agua de proceso o el agua de enfriamiento,
tienen elementos que también o pueden ser de interés o son contaminantes, y usar la electrometalurgia puede ser muy interesante para extraer o eliminar o remover esos elementos. Esto es lo que podemos pues aportar, y esto es lo que se les comparte para que pues, si se puede motivar a la comunidad, no solamente para el caso de investigación, si se pudiera iniciar para entrar a la industria con todo gusto, ¿ok? Porque de esto, todos estos procedimientos, la verdad que sí puede ser un caso de negocio. Desde un tratamiento, el tratamiento de agua puede ser agua, como ya les había comentado, de esas diferentes fuentes, y el procesamiento o extracción de esos minerales, que pudiera ser una tecnología libre. O sea, tecnología limpia, podríamos decirlo así, para eliminar esos elementos no deseados o muy deseados, porque de alguna manera, pues yo les puedo compartir en el caso de la refinería, generalmente en el agua de proceso o en el agua de enfriamiento siempre se ha utilizado productos químicos, y sí, funcionan, pueden eliminar los elementos, por ejemplo, pueden ser bacterias, para controlar la corrosión, etcétera, pero parecería que dentro de esa misma agua ya tratada todavía contiene elementos metálicos. Y creo que este sería un tema de mucho interés, de poder hacer unos experimentos o diseñar algún equipo con unos electrodos que se utilizan para hacer electrólisis, y poder ver si es posible eliminar estos elementos metálicos para poder aportar una solución del problema hídrico que se tiene actualmente. Y no se diga también en las minerías, tienen ese grave problema. Bien, este sería un ejemplo que les comparto de cómo pudiera ser ese diseño. Hay diseños ya bien portados que son para hacer refinación. Esa refinación es para poder obtener el mineral puro, el metal puro, por ejemplo, o transformarlo, pero no eliminarlo. Esto es lo que se puede, pues, considerar en este ejemplo que ven acá, para poder, dentro de un problema hídrico, sea agua residual o en una minería, eliminar esos metales que estoy completamente seguro que entran a proceso y pueden seguir dañando, por ejemplo, los equipos o alterar el proceso. Entonces, les voy a comentar, este es una celdita donde está representativamente, pues, dos placas. Esas dos placas pueden ser dos electrodos. Y la definición, por ejemplo, la definición de electrodo es que son materiales que están sumergidos en algo. Puede ser agua, puede ser suelo, etcétera. Si están sumergidos en algo, tienen ese término, electrodos. Y a esos electrodos se les puede inyectar una carga de una fuente de poder. Esa carga puede ser positiva y puede ir a una placa, y la otra puede ser una fuente de carga negativa para que vaya a inyectarse a la otra placa. Si ven las flechas de color rojo, esas flechas de color rojo, ese es el flujo de corriente. Hay dos definiciones dentro de la electroquímica. Primero es el flujo de las cargas, que son los electrones, y cuando ya los electrones empiezan a moverse, hay otro sentido, que es sentido inverso, y ese es el flujo de la corriente, en donde se cierra el circuito, que por eso ven esas flechas que van desde la placa que está polarizada positivamente, se va, pasa por la fuente de poder y regresa, pasa por la placa que está cargada negativamente, y así se cierra el circuito. Ese es el flujo de corriente, ¿ok? Vamos a tener este ejemplo como un medio que tiene ácido clorhídrico. Si ven en la animación,
¿Qué significa? La placa cargada positivamente es capaz de atraer las cargas que tiene el medio, pues en este caso el medio de ácido clorhídrico. Puede atraer los cloruros, porque los cloruros tienen carga negativa. Ellas se pueden acercar a la placa con carga positiva, porque el término de electroquímica es polos opuestos se repelen. No, no se repelen, perdón. Los polos opuestos se atraen. Eso, perdón, me equivoqué. Los polos opuestos se atraen y los polos del mismo signo se repelen. Ese es el mismo término que se utiliza aquí en electroquímica. Por eso es que los cloruros que tienen carga negativa van acercando a la placa que está cargada positivamente. Y en la placa que está cargada negativamente se van a acercar los iones que tienen carga positiva. Y de esta manera se lleva a cabo una reacción en la placa cargada positivamente y otra reacción en la placa que está cargada negativamente. Prácticamente este es el principio que se puede aplicar y esto también se aplica en la minería cuando hacen la electrorefinación. Es el mismo principio, pero este principio lo podemos ocupar aquí en el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos para poder solucionar el problema hídrico y eliminar no solamente los cloruros o los protones que trae un agua ácida, sino también podemos y queremos ver si es posible eliminar los metales que ellos pueden provocar problemas o modificar el proceso. Con este principio, nosotros podemos hacer unos experimentos, por ejemplo, utilizando una muestra, es un agua residual, tal como viene de campo. ¿Cómo hacer que esa agua se pueda eliminar? Pues esperando primeramente el tiempo, en función del tiempo, para que se decante esa muestra que tiene mucha suciedad o ensuciamiento, como le dicen la mayoría. Pero esto es esperando el tiempo para que se decante, para que empiece a depositarse en el fondo las partículas más pesadas. Aquí es donde también aplican los tratamientos químicos. Se utilizan muchos químicos para eliminar eso, pero podemos ver y es lo que se quiere, se pretende aquí en este comité. Si es correcto lo que se piensa como una hipótesis, es que puede que a pesar de los tratamientos químicos que se aplican, todavía existan trazas de metales, que sería lo importante de este estudio. ¿Cómo le podemos hacer? Entonces, aquí hemos diseñado como un sistema en cascada de un reactorcito usando una bomba donde de esa bomba recolecta el agua, donde está la placa de cobre, ¿sí? De ahí va a la bomba y sube hasta la parte superior, empieza a sacar todo y recircular toda esa agua residual y va cayendo en cascada hasta llegar nuevamente donde están las placas de cobre. En esas placas de cobre se aplica el principio que vimos en esta animación. Ese es el principio, como se había explicado. Con ese mismo principio, nosotros pudimos eliminar el agua. Y del agua se eliminaron algunos metales. El agua de alguna manera quedó más clara que la muestra donde se observa el signo de interrogación. Más adelante lo vamos a ver. Estas son de alguna forma los equipos, materiales o accesorios que se utilizaron para el diseño y construcción de la celdita que mostré aquí de tipo cascada. Esta celda se utilizó un voltaje de 6.5 volts por media hora. Más o menos tuvo una densidad de corriente de 2.5 amperes. Con ese valor pudimos eliminar de alguna manera algunos metales o lo que sí pudimos ver visualmente
que el agua se clarificó mejor que si la dejábamos de decantar. Entonces, de todos estos procedimientos de electroquímica, que prácticamente se dice electrometalurgia, podemos usar una celdita como la ven aquí en esta diapositiva. Podemos usar un electrodo que se llama ER, que se llama electrodo de referencia. EA significa electrodo auxiliar. El EDR puede ser electrodo de trabajo, que en este caso puede ser un acero o cualquiera. El electrodo de referencia se utiliza para monitorear potenciales. El electrodo auxiliar se utiliza para recolectar la densidad de corriente que fluye, en la interfase del electrodo de trabajo y el medio corrosivo. Dentro de esta celdita va ese medio antes y después del proceso de electroquímica o, por decirlo así, ya tomando en cuenta la electrometalurgia, ¿ok? De aquí podemos hacer varios tipos de experimentos. También en esta diapositiva se está mostrando los accesorios y materiales que se utilizaron para llevar a cabo algunas pruebas de electroquímica, ¿ok? Dentro de esas pruebas es las que nos sirvió para poder determinar, bueno, yo ya hice la electrometalurgia, ¿ok? Necesito saber si antes y después de la metalurgia, ver si funcionó. Una de esas técnicas es utilizar un sistema en donde al electrodo que ven en esta celda, el electrodo de trabajo, se le inyecte una corriente o un potencial. Y en ese valor de potencial, si es un potencial positivo, yo puedo generar un proceso de oxidación. Pero también a ese electrodo de trabajo puedo inyectarle corriente o puedo inyectarle potencial negativo para poder llevar a cabo el proceso de reducción de algunas especies que están dentro del medio que está expuesto ese electrodo de trabajo. En este caso es el agua residual antes y después del tratamiento de electrometalurgia. Esta es la técnica que prácticamente utilizamos y es polarizar esa superficie para generar del lado de arriba. Esa curva es una curva de oxidación de esa superficie metálica y la curva que está hacia abajo es para hacer procesos de reducción de especies presentes en el medio. De esta manera nosotros podemos aplicar diferentes valores de polarización y construimos una gráfica que es el potencial puede ser en milivolts o en volts, de acuerdo a un electrodo de referencia que se utilice. Y este es el potencial de perturbación. Y como respuesta se obtiene densidades de corriente, que lo podemos graficar en forma logarítmica o en forma lineal. Cuando lo graficamos en forma logarítmica, obtenemos esos piquitos. Y ahí tenemos por ahí ya documentado un procedimiento donde podemos estudiar también otros tipos de variables y de ahí con todos esos tipos de variables puede ser hidrodinámica, puede ser efecto de la concentración, puede ser efecto de la temperatura, ¿sí? Y en este caso lo que vimos, estudiamos hidrodinámica antes y después del proceso de electrometalurgia y con un procedimiento que ya está establecido en este tipo de técnicas, podemos determinar su velocidad de corrosión. ¿Por qué es importante este valor? Porque podemos ver si funcionó o no ese sistema de la electrometalurgia. Esta es otra gráfica y esta es más sencilla porque podemos estudiar de manera natural los mismos parámetros, velocidad de rotación, o sea, el sistema hidrodinámico, la temperatura, el efecto de la concentración o en este caso el procedimiento de antes y después de la electrometalurgia. Este tipo de experimentos obtiene información de diferentes semicírculos
y se grafica una impedancia real en el eje X con una impedancia imaginaria en el eje Y. La impedancia imaginaria, asuman que es una interfase, y esa interfase es como si fuera un almacenador temporal, pero ese almacenador temporal tiene que ver si existen óxidos o en la interfase metal, óxido y el medio corrosivo. Y eso se grafica en ese eje Y. Y son diferentes semicírculos. Pueden haber uno, como en el caso de la curva de color rojo, o la curva de color azul, o dos, como se ve en la curva de color negra. Dentro de todas estas, o estos conceptos o estos términos que se manejan en esta técnica, podemos nosotros conocer esa RS. Esa RS no es más que conocer qué tan conductivo es el medio. En este caso, el agua residual antes y después de la electrofloculación o la electrometalurgia, como se pudiera conocer o identificar a diferentes parámetros, a diferentes condiciones. En este caso es un ejemplo de la velocidad de rotación, o sea, la modificación de un sistema hidrodinámico, ¿sí? Ya en esta gráfica se puede observar ya un valor de velocidad de corrosión y un valor de una resistencia. Déjenme terminar de comentarles que en esta gráfica generalmente tomamos en cuenta los dos ejes, pero principalmente consideramos así de manera rápida el eje X, porque ese valor de resistencia es una resistencia en corriente directa, es una resistencia. Si esa resistencia es muy grande, quiere decir que va a haber una mayor obstrucción o una mayor resistencia al flujo de corriente. Si tenemos una resistencia muy pequeña o un semicírculo muy pequeño, como el caso de la curva de color azul, quiere decir que ese sistema es muy conductor o puede ser muy susceptible a que ese material metálico que se estudió se pueda dañar con ese medio. Y eso es lo que se grafica también, aparte del valor de la velocidad de corrosión obtenida en las curvas de polarización de oxidación y de reducción. Todos estos tipos de parámetros podemos utilizarla dentro de la electrometalurgia. Y aquí ya como ejemplo general, observen que esta curva de oxidación y curva de reducción está una gran diferencia en el medio, o sea, el agua residual antes de su tratamiento, que es la curva azul, y después del tratamiento de electrometalurgia. ¿Qué significa este tipo de curva? La curva azul quiere decir que ese es el medio antes del tratamiento y tiene mayores valores densidades de corriente, tanto de la corriente de oxidación como la corriente de reducción. Después del tratamiento de electrometalurgia, que es la curva de color rojo, se ve que esas densidades de corriente se desplazaron hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que se obtienen menores valores de densidad de corriente en ambas ramas. Por lo tanto, aquí podemos definir que efectivamente esta técnica puede ser útil para determinar si funcionó o no el tratamiento de electrometalurgia. Y de aquí podemos obtener diferentes parámetros antes y después de ese proceso de electrometalurgia en el acero. Y dentro de todos estos parámetros, BC es el valor de la velocidad de corrosión. Si observan el valor de la velocidad de corrosión de ese acero expuesto en el agua residual antes del tratamiento de electrometalurgia es alto, en comparación con el mismo sistema, pero después del tratamiento de electrometalurgia. Y entonces esto sí puede ser útil, esta técnica, aparte de lo que se pretende en este comité de metalurgia, promover y difundirlo mediante aquí el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos.
¿sí? Este también es otro ejemplo del valor de este tipo de gráficas de impedancia real en función de la impedancia imaginaria, antes y después del proceso. Si ven, antes tienes unos semicírculos más pequeños que después, por lo tanto, después, como tienes valores de resistencia altos, quiere decir que tienes mayor obstrucción al flujo de corriente y por lo tanto un mayor valor de resistencia, vamos a decirlo así, resistencia a la corrosión, que el sistema antes del tratamiento de electrometalurgia. Estas dos técnicas electroquímicas son muy interesantes, muy importantes, que puede estar promoviendo el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, sea en refinería o también en la minería, que es el objetivo principal de este seminario. ¿Ok? Y aquí ya tenemos los valores que se pueden obtener de este tipo de experimentos de impedancias. Y lo que más podemos tomar en cuenta es esa RTC. Esa RTC significa que es una resistencia asociada indirectamente a la corrosión. Si esa resistencia es muy pequeña, quiere decir que es muy conductor el sistema metal y medio corrosivo. Quiere decir que el agua no tratada es muy corrosiva, por lo tanto, se puede decir que ese acero que se utilizó para identificar o para obtener toda esta información, ese material es muy susceptible a la corrosión que después de llevar a cabo el proceso de tratamiento, porque el valor, si se fijan, ya tiene 2243 ohms por centímetro cuadrado. Entonces, considero que si es que están de acuerdo que el IMIC pueda promover y difundir estas técnicas muy interesantes, muy importantes para la industria. Y aquí les muestro el ejemplo. En la figura del inciso A es la muestra antes de el tratamiento de la electrometalurgia. En la muestra B es cuando se está haciendo más o menos los experimentos de electroquímica de las curvas de polarización y las curvas de impedancia. Ya en la imagen del inciso C, prácticamente ya ese es la solución después del tratamiento de electrofloculación. Y si ven, se ve más clara el agua. Ok. Bien, pues prácticamente ese era el motivo de esta presentación, compartirles lo que nosotros podemos promover por medio del IMIC o difundirlo, sea en revista del IMIC o en foros. Y no me queda más que continuar haciendo lo que he estado haciendo igual en las páginas del Face, que es pues hacer una cordial invitación para que se puedan afiliar al IMIC y principalmente, si es posible, puedan formar parte del Comité de Metalurgia. Y por mi parte, pues les agradezco mucho su atención